2025 de Chauchipalito. A mi derecha, a Eli Epstein, y a mi izquierda, a la querida Anaía Espuru, compañera de nuestro organismo, compañera militante peronista, en lo que es una nueva edición del segmento Cumpa. Le generamos ese nombre. Yo lo cuento un poco porque también tiene que ver con lo que venimos trabajando. Primero, hola, Anaí, ¿cómo andás? Hola, bien, me encanta ser parte del segmento Cumpa. Buenísimo. Me identifica. Bienvenida, acordémonos de estar ahí cerca, porque si no yo hablo muy cerca y nos queda muy contrastado. Primero que nada, feliz cumple, compañera. Bueno, muchas gracias. Aprovechemos el chat también para mandarle más besos. Ayer la estuvimos saludando en nuestro grupo. Qué bueno, y lo decíamos también con el negro, uno de los que impulsa hace 10 años la radio. Qué bueno que es encontrar afecto, cariño en estos tiempos, en las redes de compañerismo que tenemos, ¿no? Parece algo como que es algo básico, pero a veces decís, mirá, hay un eco frente a nuestro, bueno, sea nuestro cumpleaños, un evento, cuando nos pasa algo, ¿no? Qué bueno que en nuestros espacios de trabajo, de militancia, todavía por lo menos permanezca y desde ahí podamos hacernos fuertes nuevamente, ¿no? El afecto, ¿no? El afecto compañero. Y bueno, un poco el segmento Cumpa tiene que ver con eso, y también tiene que ver con que cuando decimos orgullosamente estatales, no es un eslogan vacío, ¿no? Pensábamos en esos términos. Cuando decimos orgullosamente estatales, no es un principio con el que nos ponemos el balde en la cabeza y decimos, no, todo estuvo bien hasta acá, somos orgullosamente estatales y sigamos y volvamos y somos nostálgicos. No. Es orgullosamente estatales, es darle voz también para nosotros y nosotras a las trayectorias, visibilizar las trayectorias, los recorridos de tantos compañeros y compañeras que se desempeñan con formación, con una gran vocación de servicio en distintas áreas, en este caso del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sosteniendo políticas que han sido tan importantes y que bueno, hoy están tan amenazadas. Así que bueno, en ese sentido queríamos conversar un poco con vos, porque bueno, también venimos laburando el tema de nueva estatalidad, ¿no? O la estatalidad que vamos a tener que volver a construir, y es como un diálogo, ¿no? Entre, bueno, la mirada más abstracta y ponerle trayectorias y rostros a esas políticas que, como siempre decimos, las sostienen los laburantes, ¿no? Así que bueno, bienvenida, compañera. Vamos a ir charlando. Vos también las preguntas que tengas las podés ir mechando. Pero en primer lugar me surge preguntarte esto, Anaí. ¿Hace cuánto estás laburando en el Estado o particularmente en nuestro organismo? ¿Cuál ha sido tu recorrido? ¿A qué te dedicás? Digamos, ¿cuál ha sido tu formación? Si nos querés contar un poco del camino que has hecho. Bueno, en realidad yo le sigo llamando Ministerio de Trabajo porque siento que esa fue una conquista de los trabajadores, conseguir un ministerio. O sea, eso se dio con el primer peronismo, ¿no? Elevar al rango de ministerio lo que era la antigua Secretaría de Trabajo y Previsión. Así que me parece que, digamos, reivindicar aquellos logros que tuvimos los trabajadores, aunque hoy estén, como vos bien decías, bajo amenaza concreta, destrucción de muchísimas áreas, y bueno, en particular, digamos, nuestro ministerio con este rango de secretaría dentro de una cosa muy extraña que es este Ministerio de Capital, sí, inhumano. Entonces, bueno, nada, en principio nos sentimos parte del ministerio con su historia, y en particular mi historia en este ministerio se inicia en el año 98. Yo entré a trabajar, en ese momento era una dirección de estadísticas, una dirección de estudios. Entré a trabajar como encuestadora. Yo estaba estudié de grande, me recibí de socióloga, y apenas me recibí tuve la oportunidad de, digamos, pasar al área de análisis de esas mismas encuestas y de otros estudios, ¿no?
Para mí fue si bien yo entré en el año 98, que era, digamos, el fin del menemismo, viví el 2001 estando en el ministerio. Bueno, fueron años muy duros, ¿no? Porque, bueno, uno nunca puede separar lo laboral, más trabajando en el Estado, de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, yo entré con muy pocas expectativas de construir algo desde ese lugar del Estado. ¿Ya eras socióloga cuando ingresaste? No, estaba estudiando. Ah, mira. Y también estaba como en crisis con la carrera porque yo había ingresado con la idea de que mínimamente íbamos a hacer la revolución siendo sociólogos. Y me pasa lo mismo hasta el día de hoy, digamos. Yo no sabía que era socióloga también, no sabía que éramos colegas. Sí, somos 3 colegas acá en la mesa. Yo también soy socióloga. No me digas. Somos una plaga. Pero para esto no lo sabía, vos no lo suelen contar ustedes. Tenemos que... Dios los cría y el viento los amontona. Sí, es increíble, increíble. Bueno, es increíble que haya tantos sociólogos como herencia de lo que fue el ministerio, sobre todo en la época de Tomada, te diría. Porque cuando yo entré a trabajar a la dirección de estudios, había muy pocos sociólogos. Claro, claro. Prácticamente la mayoría eran economistas. Había, digamos, muchos trabajadores y muchas autoridades en ese momento que respondían a lo que era el consenso de Washington, que respondían a lo que era el sector de Cavallo, ¿no? Entonces, eso se fue transformando a partir de la gestión de Tomada. El director en ese momento, cuando yo entré, era un economista. Bueno, después siguió Emilia, que también es economista, pero ella siempre se definió como economista política. Emilia Roca. Emilia Roca. Oh, le mandamos un beso. Un abrazo enorme. Abrazo, la Emilia. requiero, Emilia. Sí, la queremos. Es una la grosa. O sea que ya no era la misma. Ella, bueno, ganó un concurso como directora, uno de los pocos concursos que se ganaban en ese momento en el Estado. Eso ya era en la etapa de la Alianza. Sí. Y después, con Tomada, el área, bueno, se transformó en subsecretaría, es decir, se la jerarquizó. Se le dio, por supuesto, otro impulso, y la subsecretaria, la primer subsecretaria, fue una socióloga también. Entonces esa área se fue como nutriendo de esa mirada que tenemos los sociólogos, que es una mirada, obviamente, que dialoga con otras disciplinas, pero que tiene su impronta en los estudios laborales. Bueno, desde... Así se llamaba, de hecho. Subsecretaría. Se llamaba Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Sí, era medio complicado el nombre, raro, pero... No, pero bueno, está bueno también para saber, sí. para contar de qué va. Sí, totalmente, y además que fue un área que creció exponencialmente durante la gestión de Tomada, donde... digamos, se notaba claramente el cambio de paradigma. Ajá. En el sentido de que, digamos, los estudios no estaban enfocados únicamente a seguir una estadística, sino que sobre todo, digamos, estaban enfocados a mirar los nuevos problemas que aparecían en el mercado de trabajo después de lo que fue la catástrofe de los 90, ¿no? Todas las transformaciones estructurales hicieron que, bueno, aparecieran nuevos problemas que había que atender. Y bueno, y en ese sentido la subsecretaría venía a poner como ese enfoque, ¿no? Mirar la informalidad, la precariedad laboral. Bueno, yo me dedico, o sea, se construyó en ese momento un observatorio de trabajo infantil y yo integro ese equipo y, digamos, y era una temática que, si bien es un tema que uno puede decir, bueno, siempre hubo trabajo infantil,
no dejaba de ser un problema más asociado a la pobreza extrema o a ciertas áreas geográficas, a las áreas rurales, ¿no? Pero, digamos, a partir de esto que decía, ¿no? De lo que fue la transformación estructural de los 90 y del estallido después del 2001, Sí. se empezó a visibilizar en las grandes ciudades, sobre todo el tema de los pibes cartoneros, ¿no? Los pibes y las pibas cartoneras, digo, todas esos nuevos problemas tenían puesta la mirada desde el ministerio para intentar trazar lazos con las otras áreas del ministerio que atienden directamente estas problemáticas, que definen políticas y que intervienen, ¿no? Entonces, bueno, para mí... CONAETI, estaba pensando. Claro, estaba la CONAETI, estaba, digo, bien, porque en realidad sigue estando en la ley, claro, pero no en los hechos. La CONAETI, después había un área específica de inspección laboral también, claro, que esa, digamos, sigue existiendo, pero no sé realmente si está haciendo algo, dudo. Y después todas las áreas de trabajo y de empleo que podían de manera directa o indirecta atender este problema y otros problemas, ¿no? Sí, como ejes transversales, ¿no? A Total. veces... Y también por ahí, no sé si nos querés contar, Ana, cómo se da esta articulación que vos decías recién, no solamente seguir las estadísticas como si fuésemos observadores de la realidad, sino cómo también la Subsecretaría de Estadística y los estudios de alguna manera fueron usina de pensamiento para generar nuevas leyes o nuevas políticas, claro, o cómo eso va impactando, ¿no? De manera por ahí no tan directa, pero sí en la vida cotidiana, ¿no? de las personas. Sí, como partiendo de esta idea, como yo no sé de qué estamos hablando, qué aporte ha hecho el desarrollo de estas políticas a la sociedad, al mundo del trabajo, digo, como pudiendo permitirnos rastrear esos elementos en estos contextos donde, bueno, tanto los atacan, ¿no? Nos atacan, buscan vaciarlas, deslegitimarlas, digo, bueno, volver a explicar lo que por ahí para nosotros es obvio, pero por ahí para otra gente no. No, sin duda. En principio, digamos, el hecho de poder dimensionar un problema no es menor, ¿no? Es decir, saber de cuántos pibes y pibas hablamos cuando decimos hay trabajo infantil, claro, ¿no? O sea, de qué dimensión es ese problema, dónde se presenta más fuertemente ese problema, en qué actividades. claro. Eso por un lado, pero por el otro, como bien decía Elisa, nosotros siempre trabajamos en forma articulada tanto con la CONAETI y con la CONAETI. Quiero explicar qué es una comisión que integran los distintos ministerios. Participa la CTA, la CGT y también OIT y UNICEF. Y entonces la idea es que desde allí se definan los principales lineamientos de la política para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y que cada área de gobierno pueda establecer políticas o específicas de su rol, sí, o articuladas con los otros. Y nosotros, digamos, el observatorio también tuvo muchísimo recorrido porque en principio, bueno, hicimos la primera encuesta que se hacía en el país, la primera encuesta específica. Eso también fue todo un desafío porque nosotros entrevistamos directamente a las niñas y a los niños. Eso era algo que se hacía por primera vez en la Argentina, porque el trabajo infantil, digamos, un problema que está invisibilizado, pero que también muchas veces permanece deliberadamente oculto, ¿no? Claro. Entonces, ir al actor principal. Sí, reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos capaces de expresar, de contestar una pregunta, ¿no? También en eso, por ahí la mirada desde el trabajo que hacen en sí, la Secretaría, un poco vino a dar también voz
a las niñas y a los niños como sujetos de derecho, que era algo que también era, digamos, la legislación en la Argentina era relativamente reciente, ¿no? O sea, el cambio de paradigma de lo que era entender que el Estado tenía un rol protector para con los pobres, lo digo así rápidamente, con los niños y niñas pobres, a entender que el rol tenía que el Estado tenía que acompañar el rol de la familia en su conjunto, ¿no? Para poder, digamos, dar lugar integrales, ¿no? Políticas integrales y, digamos... La UH nace en esos años, ¿no? Claro, la UH sí, es parte, digamos, de esta mirada, ¿no? De esta mirada, de este cambio de paradigma que también, digo, estamos acá en la CTA y recuerdo lo que fue el FRENAPO, ¿no? Digamos, eso también fue muy, muy interesante porque también ponía como en debate el tema de la necesidad de que hubiera un ingreso para aquellos que habían quedado desocupados o que tenían problemas de trabajo, ¿no? Y la UH un poco vino a dar esa respuesta enfocada sobre todo en las familias con niños, ¿no? Las familias con niños, niñas, con personas con discapacidad y además con este componente que tenía que ver con tener una mirada más universal de la política pública, no una mirada focalizada de la política pública, no ir a aquel sector que tenía una problemática en particular, sino, digamos, tender a universalizar un derecho para todos aquellos hijos de los trabajadores, que podían ser trabajadores ocupados o trabajadores que estaban en la informalidad, pero que eran todos hijos de trabajadores. Bueno, ¿no? Un poco como pensar este sistema de protección y seguridad social de manera integral, ¿no? Para los adultos mayores con la moratoria, para los niños, niñas y adolescentes con la UH, ¿no? Y el rol que me parece importante que tuvo la subsecretaría del área de estudios para producir información y poder analizar, caracterizar y visibilizar, ¿no? Esas políticas también, ¿no? Que el impacto que han tenido. Sí, sin duda, sobre todo para digamos, visibilizar el impacto, eso creo que fue un rol muy importante, y después para tender puentes con otras áreas también, ¿no? Ya sea para hacer la evaluación de algunas políticas, pero también para promover, digamos, algunas otras, ¿no? Y bueno, no sé, yo la veía a Luciana. Está Luciana, hay un montón de gente también del otro lado del chat, mucha gente conectada, pueden hacer preguntas, comentarios, devoluciones, aprovechemos. Pero digo, con Luciana, porque me recuerda que en algún momento desde el observatorio y con otras áreas también de la subsecretaría, intentamos generar una mesa de trabajo conjunta, también se dio con otros ministerios, bueno, fue todo un trabajo muy interesante que hicimos en ese momento con el sector de los ladrilleros, que es un sector, bueno, muy, muy castigado, es una actividad, digamos, muy de muchísimo esfuerzo para los trabajadores, con muchas consecuencias negativas en la salud, y son sectores, digamos, muy postergados, muy pobres. Y esas familias, en general son familias las que trabajan en los hornos de ladrillos, es la elaboración del ladrillo artesanal de lo que hablo, requieren de todos los brazos de sus integrantes para que esa actividad les pueda dar un mínimo rendimiento económico. Entonces ahí participan los adolescentes, los niños, las niñas, las mujeres, ¿no? Se reconoce en general al ladrillero como al jefe de familia, digamos, como el trabajador, pero al lado de ese trabajador está el resto de su familia. Y entonces, justamente, digamos, ahí nosotros empezamos a estudiar ese tema desde el trabajo infantil, pero nos parecía que tenía que ir mucho más allá, y ahí empezamos a tejer con el resto de las áreas que podían generar nuevas herramientas para que esos trabajadores pudieran
o digamos reunirse en cooperativas, ya sea cooperativas de trabajo, de comercialización de sus productos, también para que tuvieran acceso a los programas de empleo independiente. Ujú. Bueno, era un gran desafío, ¿no? Y Claro. hicimos algunas cosas interesantes y nos quedamos en el camino con otras, hay que decirlo, porque, bueno, esto de que se interrumpa la política pública, hay cosas que llevan mucho tiempo, lamentablemente, digo. Claro. Hay políticas que uno dice, bueno, transforman la realidad de un día para el otro. La UH es claramente eso, ¿no? Es una política masiva que cambió la realidad de las familias de un día para el otro, ¿no? Y eso, qué sé yo, los docentes fueron quienes lo comentaron en su momento, digamos, claramente, ¿no? Los pibes iban de otra manera a la escuela, iban con ropa nueva, con zapatillas, tenían los útiles, se notaba que que ese ingreso de la familia estaba puesto en el pibe. Sí. Pero bueno, ahí Sí. no nos queda mucho tiempo, digamos, Sí. realmente un ejercicio de revisión de lo andado en relación a las distintas áreas y políticas podría ser, bueno, de Sí. horas y horas y horas. Sí. Estamos para hacer Sí, unos sí. buenos libracos nuevos, Sí. que no estaría mal, me parece que es justamente también... bueno, se vienen discutiendo estos temas, ¿no? De cuál es el estado, qué va a quedar luego del gobierno de Milei, de las políticas públicas, y tenemos una responsabilidad, lo hemos hecho inclusive en el macrismo, de relevar cómo las distintas áreas se iban desfinanciando, vaciando de competencias, ¿no? Limitando en términos... ¿Y qué impacto tiene esto en lo concreto? Como, Exacto. por ejemplo, en esto que nos contaban ahí de las políticas que se llevaron adelante con el sector de ladrilleros, ¿no? Que implica Claro. interrumpir esa política, Claro. ese desarrollo que se venía, ese apoyo que estaban recibiendo de alguna manera la familia y que de pronto de un día para otro se corta, ¿no? Sí. Se interrumpe y como eso tantas otras cosas, ¿no? Sí, y yo en relación a eso era la pregunta, digo, como, por un lado, me pareció valioso, ¿no? Trazar el poner en valor lo que implicó una gestión. También me parece que hoy tenemos que revisitar esos momentos, pudiendo, bueno, nombrar, ¿no? Lo que implicó la construcción de ese ministerio con tomada a la cabeza, y de cómo se le dio... De sus equipos de trabajo, Bueno, ¿no? Que exacto. eso requiere también de una construcción de tiempos. Hay cosas que requieren tiempo, Claro. ¿viste? Por eso digo, hay políticas que por ahí vos decís, de un día para el otro esa política Claro. se hace efectiva y tiene un impacto. Pero hay otras cosas que llevan tiempo. La construcción de equipos de trabajo Claro. lleva mucho tiempo, ¿no? Y la Sí. construcción de algunas políticas o de algunas intervenciones que son por ahí más complejas, más chiquitas a veces, que no tienen un impacto que uno dice, bueno, llego a toda la población o llego a las mayorías, pero que son necesarias también. Totalmente, y por eso me surgía como una pregunta, también acercándonos al final del bloque, de como vos sos socióloga, o sea, una laburante con muchos años de formación y camino técnico, pero también sos militante, peronista, digo, es parte de tu identidad como estatal. ¿Qué desafíos ves que tenemos ahora y cómo, o sea, cómo dialoga, ¿no? La política pública y el sentido estatal con un proyecto de país? ¿Cómo ves eso, como pensando en las responsabilidades que tenemos ahora en lo inmediato, en relación a qué va a quedar de esas políticas? Digo, es una pregunta compleja, pero bueno, el otro día charlábamos un poquito. Unos cuantos programas. Sí. Sí. No, ¿y cuáles son los desafíos? Sí, es una sí. pregunta ¿Qué enorme hacemos? que me parece, que es importante que esa pregunta esté presente todo el tiempo de nuestra vida como militantes. Bien, bien. Y que resuene todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Porque tenemos una responsabilidad inmensa. Bueno, bien. Inmensa a los militantes, inmensa a los dirigentes, ¿no? Pero como militantes, que no tenemos el rol de los dirigentes, tenemos que saber que hay cuestiones que no supimos mirar, que hay cuestiones que
que estamos frente a un mundo que se está transformando a una velocidad inusitada, Sí. que eso, que nosotros estamos mirando la realidad quizás con viejos lentes, ¿no? Ajá. Y que eso no está mal, porque esos viejos lentes son nuestra historia, ¿no? Sí. Son lo que traemos encima, pero que también tenemos que tratar de agudizar el ojo y agudizar la escucha, ¿no? Y tratar de interpretar los nuevos problemas para saber cuáles son los desafíos que tenemos. Estamos en un momento tan grave de tanta destrucción, Sí. porque lo que está pasando en el Estado no es lo que pasó en el macrismo, ni siquiera en el menemismo, digamos. Es peor aún. Mirá que el menemismo fue tremendo. Yo entré a trabajar en esa etapa y todos los 90 para mí en lo personal fueron un horror, ¿no? Un horror. En lo personal, digamos, sufriendo esa época. Las consecuencias, ¿no? Esa época, ¿no? O sea, el fin de la historia. Y hoy, en realidad, vemos que, digamos, todo se ha agudizado, o sea, la velocidad con que pretenden llevar adelante la destrucción del país, Sí. la entrega del país, la entrega de nuestra soberanía, y sin duda llevarse puesto a una parte de la población sin que les importe, ya sean los discapacitados, ya sean los jubilados, ya sea la gente que está transitando enfermedades, digamos, los que más necesitan del Estado son los que están dejando, se los está dejando de lado. Totalmente. De hecho, ¿no? ahora en un ratito tenemos como un bloque de seguridad social. Vamos a hacer una Bien. cobertura de un Te poco invitamos también. a que te quedes. Bueno. Más que invitados. Bueno, bien. Claro, es decir, lo que este personaje que tenemos de presidente, que creo que es un personaje que, Ok. que no nos tiene que a ver, Es que no- complejo esto, ¿eh? no ¿Es tenemos persona o personaje? no, es tenemos un que personaje. nombrar. Yo Con creo sus que cantos de sirena yo creo que es un y- personaje que está representando intereses concretos. Sí, bien. Y el bien. problema me parece que son esos intereses o los sectores económicos dominantes, ¿no? Que son los que están indicándole el Manejando al camino títere. a este O sea. tipo, porque este tipo no puede definir nada, Ok. absolutamente nada. Lo Le que sí quitas- sabe le quitas es el factor de Sí, pero incidencia a tiene- él como sujeto político. no digamos. le quito, No, no le Tiene quito. claro quiénes son sus patrones y a quién responde y a qué Eso. intereses responde. Ok. Lo tiene muy claro, Bien, ¿no? bien. No subestimemos, es el presidente. No, No, yo no, no, yo- no lo digo, no lo subestimo, me refiero a que Representa intereses de otros y Me- no los de nuestro país para quien Digo fue que es- elegido gobernar, ¿no? Pero bueno. Claro. Esa es otra, Ese sí, por ahí es otra cosa. Yo digo, bueno, a ver, el gran desafío, ¿no? Es desde el Estado, Sí, ahí va, volvemos. desde el Estado, Sí. seguir sosteniendo aquello que podemos sostener. Sí. ¿no? Seguir sosteniendo con Con Chauchi Palito. con una labor militante, Ahí porque está. la verdad que es una labor militante estoy como anotando. trabajadores. Sí. Sosteniendo nuestras redes de afecto, que vos decías, las redes Sí. de afecto también son parte de una construcción militante. Ujú. No somos un grupo de amigos, podemos ser amigos, Sí. pero lo que nos une es otra proyecto. cosa. Nos une un proyecto de Estado y además yo he visto, Pero es un terreno de afectividad también. sin ninguna duda, Claro. y yo he visto a mis compañeros transformarse, o sea, durante todos los años del kirchnerismo, Sí. los he visto transformarse con un compromiso con su tarea, porque sabían que se sentían parte de algo que los Claro. estaba convocando. Claro. Entonces, eso hoy no está y nos afecta a todos, Sí, pero sí. también nos une. Entonces digo, bueno, en eso tratar de sostener lo que se pueda, preservarlo. Ujú. Y después, como militantes, Sí. y como militantes, digamos, ya sea del Estado, ya sea militantes políticos, Sí. no abandonar la calle, me parece, no hay que abandonar la calle,
no hay que abandonar la reflexión, o sea, lo que nos quieren justamente nos quieren brutos. Sí. Entonces, no hay que abandonar la reflexión, hay que seguir formándose, hay que seguir haciéndose preguntas constantemente, hay que seguir tratando de interpelar a la realidad, que es muy compleja, y después me parece que hay que pensar qué país queremos. Totalmente. Que tiene que ser algo nuevo lo que queremos. O sea, con toda nuestra experiencia y nuestro bagaje, ¿no? Sí, y siendo yo soy peronistas. peronista, yo me paro en el peronismo, yo quisiera la Constitución del 49, ¿sí? Pero sé que eso no va a ser así, ¿sí? Hay que repensar y tenemos que ser constructores de una patria justa, libre y soberana en esta etapa, en este siglo XXI, ¿sí? No va a ser igual que en el 45. Buenísimo, yo me lo anoto y también cerrás con algo que el otro día que nos juntamos, charlamos un poco y a mí me quedó resonando. El país que queremos como proyecto también para pensar, o como sentido para pensar nuestro proyecto sindical, porque estamos hablando de ATE Trabajo, desde ATE Trabajo, ¿no? Una agrupación que se encuentra con un sentido de proyecto político que también recupera legados que dicen lo gremial y lo político van de la mano. Total. Y hoy lo necesitamos más que nunca, enaltecer y poner en valor en un organismo y en relación a un proyecto de ATE en un sector que muchas veces tiende a separar, a confundir, a no dimensionar, ¿no? O utilitariamente me sale pensarlo a veces, a esa relación tan importante que con un proyecto político de país podremos avanzar en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestras condiciones de trabajo y como estatales, ¿no? Entonces, eso como también un desafío para nuestra agrupación, ¿no? Que el otro día el sentido de proyecto de país que también nos ha unido y nos ha encontrado también en ATE. Digo, me parece súper interesante. Las puertas de este espacio están plenamente abiertas. Esto ya es como una... Si bien no nos está quedando todavía el recorte y nos quedan los videos, el archivo está todo, hay mucho material acá, ya estamos casi llegando en breve a los 50 programas desde que arrancó Chauchipalito, muchas entrevistas. Así que bueno... felicitaciones, chicos, porque la verdad que hay que sostener, esto también es un trabajo militante. Sí, sí, lo es. Así que... Pero bueno, que sepas que para invitar gente, para generar diálogos que creamos necesarios, para pensar en otra persona para este segmento. Dale. Gracias por coparte, gracias también... Para seguir charlando y que nos sigas contando qué hace la SUBSE de Estudios y Estadísticas, porque sé que quedaron muchas cosas por contar y por compartir. Sí, para pensar también de qué manera, y lo digo al aire, vino Emiliano Bizarro la otra vez, la Fundación Germán Abdala, hace pocos, por ejemplo, justo en relación a esto que dijiste, ayer leí un texto que sacó una compañera que es de Cultura sobre el estado del Estado en materia de cultura con el gobierno de Milei, y bueno, y plantea también cómo cuando ya desde el alto mando político se desalienta, se ataca, se incentiva la importancia de lo público, cómo calan nuestras subjetividades como trabajadores y trabajadoras. Y quizás ese ejercicio también lo tenemos que poner en diálogo con todo lo que tenemos para decir de nuestro organismo, así que la invitación a que sigamos encontrándonos, pensándolo. Estuvimos la semana pasada con el lindo homenaje a Evita también. Así que bueno, que siga. Y muchas gracias por venir. Entiendo que ya, no sé, Ludro, si ya llegó Sole. Ya tenemos a Sole, así que bueno, vamos a ir terminando. Gracias, feliz cumple nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eso, gracias por la invitación y felicitaciones de nuevo. Las puertas de Chauchipalito abiertas, compañera. Bueno, nos vamos a un breve...